¿Qué tal a todos? Despertados, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Me encanta estar otra vez con vosotros. Hoy quiero haceros un vídeo de algo que para mí me resulta bastante importante y es que es hablar sobre dos conceptos que a veces no los asimilamos, pero no tiene razón, ¿no? Que es el concepto de la aceptación y el concepto de la resignación. Normalmente usamos esa coletilla, ¿no? Aceptar, resignarse, ¿no? Como si fueran sinónimos y realmente no es así. No es así. La aceptación partimos de que es algo súper importante de instaurar en nosotros mismos, ¿no? En nuestros mecanismos de procedimiento. Trabajar desde la aceptación va a hacer que nos cambie el punto de vista sobre la vida y sobre todo sobre los procesos que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la aceptación lo que nos hace entender es, sobre todo lo vamos a aplicar en procesos a lo mejor no tan buenos, cuando aceptamos un proceso, estamos aceptándolo desde la positividad, ¿vale? La diferencia de aceptación y resignación es que uno trabaja desde la positividad, que es la aceptación, y otro trabaja desde la negatividad, que es la resignación. Entonces, ¿por qué es importante la aceptación? Yo creo que la aceptación es importante porque nos da el poder de poder reconvertir esa situación, afrontarla con una actitud diferente, con una actitud positiva, una actitud de motivación y de superación de ese reto que se nos presenta delante de nosotros. Y la resignación es todo lo contrario, ¿no? La resignación nos debilita, lo aceptamos desde una negación, desde una parte negativa y nos debilita totalmente nuestra actitud ante ese proceso, ¿no? La negación, en este caso, lo que nos hace, nos suele aplacar, no nos da esa motivación para superar, ¿no? Desde la resignación nos conformamos con ese proceso y no nos alberga ningún sentimiento de superación o de ponernos manos a la obra, por decirlo de alguna manera más corriente, para intentar superar esa situación, ¿no? Nos deja inmóviles, resignándonos a ese acto, ese proceso que va a pasar, que va a ocurrir o que está ocurriendo, y nos quedamos inmóviles ante esa situación. La aceptación lo que nos hace es, desde un punto de vista más positivo, nos da la energía, por decirlo de alguna manera, de querer superar ese proceso, la manera de buscar una solución desde esa aceptación de que aceptamos que es un proceso que debemos pasar. Entonces, cuando estamos en esa aceptación, aceptando que este proceso es inevitable, la conducta nuestra o la manera de proceder se modifica intentando superarlo, intentando sacar todo lo positivo de esa situación. La aceptación es algo que, por ejemplo, lo que nos hace mucho es adaptarnos o abrazar ese sentimiento o esa cualidad, podríamos llamarlo, esa cualidad de resiliencia, ¿no? La resiliencia ya lo habíamos hablado, y tengo un vídeo en Instagram que os recuerdo que siempre os dejo el Instagram abajo en los comentarios para aquel que lo quiera ver. La resiliencia es la capacidad del ser humano de adaptarse a todas las situaciones que nos vienen, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación lo que nos hace es tener una actitud más positiva frente a esas situaciones, pues, que a lo mejor no son tan agradables. Creo que la aceptación es súper importante. Pienso que pasamos la gran vida, cuando no tenemos conciencia y estamos en un plano más terrenal, creo que nos pasamos la vida siempre resignándonos a muchas cosas, ¿no? Y esa resignación lo que nos hace es
es paralizarnos y, bueno, no intentar luchar por aquello que queremos, ¿no? Entonces, la aceptación nos va a ayudar porque nos va a cambiar la percepción de la vida totalmente. La aceptación va a hacer que, bueno, va a hacer que realmente veamos siempre ese punto de luz en la oscuridad más oscura que podamos estar. Nos va a hacer ver ese destello de luz que nos va a conducir hacia un progreso, ¿no? Hacia una evolución. Cuando instauramos la aceptación en nosotros, realmente a nivel anímico, las cargas emocionales más oscuras, más de dolor, de tristeza, de miedo, se hacen un poco más llevaderas. Yo suelo decir que todo aquello que nos viene en la vida no nos queda más remedio que aceptarlo, y nunca mejor dicho. Hay situaciones que nos vienen que no podemos evitar tener que pasar por ellas porque por lo que sea por una enseñanza, sea por un karma, por una evolución, sea por lo que sea, se nos presenta esa situación y siempre creo que antes de buscar siempre la parte negativa, intentemos buscar la parte positiva, porque siempre hay una parte positiva en todo, y creo que al encontrar ese punto de positivismo, lo que hacemos es tener una actitud un poco más, no más feliz, pero más no tanto desde la tristeza, ¿no? Desde una positividad, de una intención de querernos superar, de querer evolucionar y aprender a la misma vez de esa situación que estemos viviendo. Y creo que cambia muchísimo el interpretar las cosas, el cómo lo vemos, nos cambia mucho. Entonces, la resignación, que es lo que digo siempre, se utiliza como una coletilla, ¿no? Aceptación, resignación, no tienen nada que ver una con la otra. Sí que en las dos aceptamos que ese proceso va a pasar, pero nosotros tenemos el poder de poder decidir si queremos quedarnos parados viendo cómo esa situación ocurre, o tomar la iniciativa de poder remontar, de poder sacar una parte positiva y de poder evolucionar y aprender, ¿no? Yo creo que la gente que tiene esa actitud ante la vida, ante las situaciones, porque todos estamos expuestos a tener situaciones y procesos no deseados o no tan deseados por muchos de nosotros. Creo que ahí realmente marca una diferencia de cómo vamos a percibir y cómo vamos a vivir esa experiencia. Hay estudios médicos, clínicos, donde en tema de enfermedades se ve que la gente que tiene instaurada dentro de sí, y ya sale innato, esa aceptación de ese proceso de enfermedad que tiene. No digo que con la aceptación nos vayamos a curar, ni mucho menos, ¿no? Pero hay estudios donde determinan que las personas con un grado de aceptación elevado, la recuperación es mucho más factible que en personas que lo viven desde la negación, ¿no? Desde la resignación, porque al fin y al cabo, cuando estamos en la resignación, nos estamos enfocando en la parte mala de la situación, y nos enfocamos todo nuestro empeño, toda nuestra energía va enfocada a esa parte negativa de la situación. Y en la aceptación es todo lo contrario, ¿no? Intentamos desviar ese foco de atención a la parte negativa y intentar buscar alrededor todos esos puntos que nos pueden dar un poquito de luz y un poquito de esperanza. Entonces, es cierto que se ha demostrado que con esa actitud ante las situaciones, los problemas, la recuperación, cuando hablamos de enfermedades, se da más en las personas que tienen esa actitud de aceptación que en las de resignación. Entonces, no es una
una cualidad que sea fácil de instaurar en uno mismo. Todo es un trabajo, como en el despertar, todo es un proceso de asimilación, de interiorización. Como siempre digo, es un trabajo de errar y recuperarnos y perdonarnos y errar, porque no tenemos esa facilidad de poder decir quiero esto, quiero ser así, quiero ser asá, quiero que todo aquello que me ha condicionado a lo largo de mi vida desaparezca y se instalen todas estas cualidades, estas emociones o estos sentimientos que van a hacer que yo evolucione, ¿no? Por desgracia no tenemos esa varita mágica de poder conseguirlo de una manera efectiva e instantánea, sino que vamos a tener que ir practicando e ir interiorizando para que reconozcamos en esas situaciones que a lo mejor la mejor solución o la mejor opción que podemos tomar es tomar ese tipo de actitudes. Y con el tiempo, pues como todo, nos vamos acostumbrando y vamos a ir sacando ya casi instintivamente esa fortaleza, esa actitud, la vamos a ir sacando poco a poco sin tener que forzar, pero ya os digo que es difícil el cerrar los ojos o chasquear los dedos y tenerla ya instaurada. Pero sí que os la recomiendo encarecidamente, porque a poco que sea, os va a facilitar mucho más vuestro progreso, vuestro estado emocional, porque recordad que el estado emocional es muy importante como personas, ¿no? como seres terrenales. Ya no hablo de más de la parte espiritual. Como seres terrenales, las emociones, la inteligencia emocional es un factor muy, muy importante. Tenemos que aprender a entender las emociones, y esto ya lo he hablado en varios vídeos, que hay que vivir las experiencias como son, hay que dejarnos fluir, hay que, si tenemos un momento malo, pues entender ese momento malo, vivir ese momento malo, intentar sacar la parte positiva de ese momento malo, que siempre hay algo, por pequeño que sea, siempre hay algo, hay una pequeña parte de luz. Y aparte de entender nuestras emociones y saber exteriorizarlas, que también es un proceso muy, muy importante para llegar a un estado de paz, de armonía, pensar que la parte terrenal con la parte espiritual van ligadas una a la otra. Entonces, para poder tener un desarrollo espiritual, tenemos que tener esa parte terrenal, ¿vale? Esa parte física, esa parte 3D, y tenerla muy, 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 muy bien cuidada, por decirlo de alguna manera. Tenemos que estar en paz, en paz y en armonía con nosotros para poder seguir evolucionando. Si hay procesos nuestros que no tenemos sanados, no vamos a poder evolucionar. Tenemos que sanar todo aquello, por decirlo de alguna manera, que nos hace de lastre, que nos va reteniendo, que nos carga peso en nuestra conciencia y no nos deja seguir evolucionando. Por eso mismo, porque si llevamos toda esa acumulación de peso, no vamos a poder continuar en un camino espiritual y en un camino de aceptación y de aprendizaje, que es el camino espiritual, ¿no? Entonces, el entendimiento de las emociones y la gestión de ellas, saberlas exteriorizar y saberlas gestionar en su justa forma y manera, es súper, súper importante, es vital. Entonces, creo que la aceptación es una actitud, para mí, de las mejores que hay, de las mejores. Podría poner a la misma par que el perdón, el saber perdonar y el saber pedir perdón. Claro, está claro que las dos, pero para mí la aceptación va a cambiar a muchos de vosotros que estéis a lo mejor en un momento complicado de vuestras vidas. Va a cambiar mucho vuestra percepción y os va a aliviar, os va a dejar estar un poquito más en paz y en armonía con vosotros mismos, incluso con nuestros seres queridos o con otras personas, y eso va a facilitar una evolución, y también va a servir para facilitar un estado vibracional mucho más alto.
Entonces, siempre en medida de lo que podamos. Recordad que lo hablamos en otro vídeo, no podemos exigirnos más de lo que podemos dar, no podemos llegar a la meta en cuestión de muy poco tiempo. Pensar que yo soy de los que piensa que el despertar espiritual es un camino, es una carrera de fondo, es una carrera que vamos a hacer el resto de nuestra vida. No es algo que vayamos a llegar a un tope dentro de unos años y ya a partir de ahí ya no hay más, sino creo que siempre va a haber algo que aprender, siempre va a haber algo que cambiar. Y bueno, entendamos que lo principal es estar siempre en consonancia de lo que pensamos con lo que sentimos, intentar actuar siempre de la mejor manera y a la misma vez intentar que los procesos que vayamos viviendo, pues aceptarlos con la mejor de las actitudes, que para mí es la aceptación, como os digo. Y recordaros siempre que en todo lo malo siempre hay algo que nos están queriendo enseñar, siempre hay un aprendizaje, y no tiene que ser espiritual, sino puede ser algo terrenal, donde nosotros tenemos una carencia en algo y con ese proceso, esa situación, nos están dando la oportunidad de poder interiorizarnos nosotros hacia adentro y pensar qué es lo que falla de mí en este tipo de situaciones, o qué me están dando a entender para que yo me dé cuenta de que hay una carencia en mí, que es la clave de poder pasar este proceso y evolucionar. Entonces, para mí todas las situaciones tienen esa parte de aprendizaje, y desearos que lo probéis realmente y veáis los cambios que se van a ir efectuando, aunque sean pequeños, bajo vuestra percepción de lo que estáis viviendo cada uno de vosotros, o de las situaciones que en un futuro puedan venir. Pero como siempre os digo, recordad que es un trabajo lento y es un trabajo de probar, equivocarse, volver a probar, volver a equivocarse, hasta que poco a poco nuestra mente y nuestra alma vaya interiorizando eso, y poco a poco vaya aceptándolo y dejándolo salir de una forma natural, y no tener que ser premeditada o forzada esa actitud. Sin más, os dejo con este vídeo cortito, espero que os guste. Iremos hablando también de términos, como ya hablamos de consciencia y conciencia, pues ahora hablamos de aceptación y resignación, pues de esas palabras que a veces causan un poquito de controversia, el entender bien los significados y tal, pues también iremos hablando un poquito de eso. Y espero que os haya gustado, agradeceros como siempre que hayáis llegado hasta el final. Agradeceros a todos aquellos que compartís, a personas que le puedan servir. Como siempre os digo, para una persona que le sirva, para mí ya es suficiente, y me recompensa, me alegra el poder haber ayudado a una persona. Y desearos que tengáis una feliz semana, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, despertados.